¿Qué es lo que deja en primer término este conversatorio que se llevó a cabo esta tarde? Bueno, es un intercambio para conocer el contexto mundial, para conocer diferentes experiencias que se puedan tener en cuenta para aplicar en nuestro país, que se nos mide a nosotros como país. Nuestro país tiene una sensibilidad muy particular con las personas que no tienen hogar y se encuentran a la intemperie, y cuando se da cuenta del trabajo y de lo que es el contexto mundial, uno cuando cuenta con estos expertos a nivel internacional, que son del Instituto Global de Personas Sin Hogar, que justamente nos vinieron a visitar, se da cuenta de la dimensión del tema, ¿no? Una dimensión que debe ser abarcada obviamente por diferentes instituciones, por un compromiso social que tenga una convocatoria lo más amplia posible, y nos hacían referencia aún en casos satisfactorios y de primer mundo de todos los problemas que se tienen. Recién comentaban el caso de Finlandia. Finlandia le llevó 30 años atender el problema de situación de calle, 30 años. Empezaron en 1984 y en el año 2014 pudieron hacer una evaluación positiva de una política nacional de 30 años. Y a pesar que después de 30 años se lograron ciertos resultados, ahora decían que producto de las migraciones, producto de los problemas del consumo de sustancias psicoactivas, ahora vuelve a tener problemas. Finlandia. Entonces, evidentemente que cuando se reciben esas experiencias que se muestran con éxito después de 30 años y que aún así vuelven a tener inconvenientes, vaya si hay que levantar la guardia. Y de las acciones desplegadas a la entrega, porque estamos dando todo lo que está a nuestro alcance para dar respuesta del 100% a las diferentes solicitudes y poder aumentar la red de captación. Vaya si es importante el diálogo con vivienda, por eso yo valoro la presencia de autoridades, el diálogo con ACE, por eso se valora la presencia de autoridades, el diálogo con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior, con gobiernos departamentales, está la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Por eso, vaya si este encuentro o este tipo de encuentro nos hacen reflexionar, conocer la magnitud y el alcance de la dimensión de lo que estamos hablando, y nunca, bajo ningún concepto, perder la rebeldía y la perseverancia de no dejar no dar ni una persona por perdida. El trabajo que hace precisamente el Estado a nivel multiinstitucional, si se quiere, pero ¿qué pasa también con la subjetividad de la persona cuando no desea ir a un hogar o recibir esa ayuda del Estado? ¿Ahí hay una dificultad también? Y ahí primero se está aumentando la red de captación, y yo he sido claro en una cantidad de circunstancias. Yo creo que cuando una persona se niega 1, 2, 3, 4 veces, el derecho de esa persona es una vida de mayor dignidad. No sostener que el derecho es estar en esas condiciones. Por tanto, yo soy partidario de que se dé la hospitalización involuntaria en una cantidad de circunstancias. Hay una ley en el año 2011 del gobierno de Mujica que la empezamos a implementar en este gobierno a través de la reglamentación, porque es una ley que estuvo 10 años sin reglamentarse, que es una ley que hace referencia a cuando una persona puede tener riesgo de muerte o un problema de salud severo, que ahí contra su voluntad se puede hospitalizar, obviamente con una certificación médica. Nosotros promovemos un proyecto de ley que tiene media sanción, que si la persona en una situación de calle, a través del consumo de sustancias psicoactivas, puede generar un riesgo para sí o para terceros, también amerita una hospitalización involuntaria. Porque ¿cuál es la libertad que está ejerciendo esa persona? Esa persona, por supuesto, que no está optando en el ejercicio de la libertad. Cuando está influida por los factores de las diferentes drogas, del consumo de sustancias psicoactivas, con una cantidad de problemas relacionados a la salud mental. Entonces, por supuesto que esa persona tiene derecho, justamente, el derecho de vivir en una mayor dignidad. Por eso yo soy partidario, y lo he dicho en todo momento, de dar una mayor apertura a los casos de hospitalización involuntaria, que también requiere mucha coordinación. Y cuando hay un uso indebido de espacio público, por eso es importante la presencia de la Intendencia y del Ministerio del Interior que estuvieron, hay que aplicar ley de faltas, que ahí nosotros no tenemos potestades, pero la policía y la Intendencia de Montevideo sí. Mencionó el caso de la política que llevó a Finlandia 30 años, política nacional con diferentes tipos de gobierno y color. ¿Llama la atención que hablando de política nacional no haya miembros de la oposición en este tipo de conversatorio? Todos fueron invitados. O sea, nosotros invitamos, que fue la primera invitación que llevamos adelante, a todos los miembros de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado y a todos los miembros de la Comisión de Población y Desarrollo
de diputados. Y ahí están comprendidos todos los partidos políticos. Las razones por las cuales no hay legisladores que no participaron, no me corresponde a mí ni interpretarlas ni referirme a ellas. Ministro, le cambio un poquito el tema. En las últimas horas se conoció un estudio que, entre otros, encaró la UDELAR a propósito de una inestabilidad alimentaria que sufrirían niños y jóvenes de las zonas de Bella Italia y Punta de Rieles. ¿El Ministerio ya está trabajando en el tema? ¿Cómo se va a encarar? Me llamó la atención por varias razones. Primero, es un estudio varios meses atrás, del año pasado, que se da el mismo año donde el MIDES y con el Ministerio de Salud Pública empiezan a medir la inseguridad alimentaria a través del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, la superposición de estudios creo que no es lo más adecuado. Y estamos hablando de que nosotros nos basamos en el Instituto Nacional de Estadística, que tiene una medición profunda y representativa como nunca se hizo en nuestro país. Por tanto, en ese estudio no solamente es anterior a que se implemente el plan de alimentación territorial que empezamos a llevar adelante a posteriori de ese estudio, sino que también desconocemos la metodología, los criterios de selección, de por qué en algunos casos se estudia y en otros no. Nosotros nos aferramos al Instituto Nacional de Estadística, que tiene la metodología FIES, que es 100% confiable, que es sumamente representativa y que se llevaron adelante 8.246 casos, que nos permitió a nivel país identificar geográficamente por zonas donde había que reforzar los programas. Por tanto, la verdad que no podemos estar superponiendo estudios y mucho menos diseminando el análisis de lo mismo, porque carece de sentido en la política pública. ¿Pero usted atribuye alguna intencionalidad a que este estudio sea publicado ahora? No, eso no me corresponde a mí, intenciones, pero me imagino que de la universidad saben de que el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, desde el año pasado, y se está haciendo ahora, se recurre al Instituto Nacional de Estadística para medir la inseguridad alimentaria. Entonces tienen todo su derecho, yo no voy a hacer valoraciones, pero ya el rector en materia de medición lo está haciendo con la técnica correspondiente, con la cantidad de casos correspondiente, con una dimensión cuantitativa, pero también cualitativa. Y de ese mismo estudio que vos me preguntabas, creo que también hay una parte donde en realidad no se hace referencia a la falta de alimentos, sino al consumo de alimentos que no son los correspondientes. Pero ¿por qué se focalizó en adolescentes con ciertas características y demás? Yo desconozco. Lo que sé que nosotros nos aferramos al INE, que aferrándonos al INE llevamos adelante un plan de alimentación territorial y que los usuarios que están recibiendo la vianda del plan de alimentación territorial están expresando mucha satisfacción en la calidad de los alimentos, mucha aceptación en la forma que reciben los alimentos y mucha aceptación en el tiempo de espera, que fíjense que en menos de 5 minutos la gran mayoría declaró tener las viandas para llevar al hogar otro cambio de esquema, otro cambio de paradigma, para poder llevar adelante los alimentos en el calor de su hogar con sus afectos y que no tengan que hacerlo en la vía pública. ¿Hay alguna novedad en cuanto a la incorporación de la DINALI que estaba planteada hace poco tiempo atrás? La DINALI ya la tenemos incorporada, se está trabajando mucho en la red de oportunidades. En la red de oportunidades lo que busca también es una convocatoria amplia de instituciones que llaman 109 instituciones con las cuales dialogamos para generar diferentes acciones y medidas como la búsqueda de oportunidades laborales, pero también el desarrollo de otro tipo de obras, como son obras deportivas, como son obras para emprendimiento y demás. Estamos convencidos que gran parte de la paz social se juega en el trabajo que hacemos en las cárceles y una vez que se recupera la libertad. Y yo también creo que es necesario pensar que en el próximo periodo hay que sacar el INR de la órbita del Ministerio del Interior. No tiene sentido que hoy el Ministerio que encabeza la represión, que está bien, porque el delito se reprime, sea el mismo que también encabeza la rehabilitación de las personas que reprimió. Entonces, creo que hay que sacarlo y seriamente considerar un Ministerio de Justicia para el INR y para otro tipo de actividades que nos permita una mayor optimización de los esfuerzos y una mayor trayectoria en la vida de personas.